está en boga no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e incluso internacional, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hablaremos un poco más al respecto con quien fijara esa postura en asuntos generales, el diputado Arturo López de Lara, quien estará esta tarde con nosotros para ampliar un poco más la información y sobre todo qué es lo que compete o cuáles son las consecuencias para los zacatecanos, qué es lo que viene para nosotros de darse condiciones favorables o negativas en esta renegociación, por lo que lo invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos de información para que usted dé cuenta de este importante tema del que seguramente tenemos muchas noticias, pero sobre todo repercusiones. Si le parece bien, vámonos directamente a la información. Arrancamos con la efeméride del día. Un 23 de agosto de 1928 nació Eberto Castillo, ingeniero, político y luchador social. Es la efeméride del día. Bien, entrando de lleno con la información, le decíamos que a partir del día de ayer abrimos las puertas de Poder Legislativo Noticias también a la información que se genera en los ayuntamientos. Así que este día vamos a hacer un enlace con el doctor Eladio Gerardo Berber y Vargas, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento Capitalino, quien nos dará una participación acerca de las acciones que se han venido realizando en la materia, una de las cuales es la capacitación a todos los policías municipales. Regidor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Gusto en saludarlo a usted y a todas las personas que lo escuchan. Les saludamos con gusto en este espacio Poder Legislativo Noticias. Se abren las puertas para los ayuntamientos. Adelante con su participación. Gracias, muy amable. Pues fíjese que en la Comisión Edilicia de los Derechos Humanos en el municipio de Zacatecas hay muchas cosas que hacer. Y le voy a platicar qué estamos haciendo. Lo primero que hicimos es hacer un acuerdo serio y formal con la comisión para poder dar seguimiento. El tema de las quejas en los derechos humanos, las policías preventivas están muy involucradas. Creo que son, después del Seguro Social, las más frecuentes que se queja la gente. De tal manera que ya tenemos un enlace directo para atender las más de 50 quejas rezagadas de más de 6 años que tenía la presidencia municipal. Esto se ha estado atendiendo. Pensamos que con los tiempos vamos a lograr abatir el rezago antes de que termine esta administración. Otra cosa importante, como los policías eran los más sometidos a este tipo de riesgo, tuvimos la gran oportunidad de dar un curso en línea que la plataforma aprende.org ofreció, y todos los policías lo llevaron y lo aprobaron. Es un curso certificado por una institución como la Fundación Carlos Slim, en donde si no pasaban, no les daban el certificado. Fue interesante el ejercicio porque nos permitió saber que hablamos de derechos humanos y probablemente ni siquiera nosotros sabemos qué son los derechos humanos. Eso nos dio la gran oportunidad de saber qué eran los derechos humanos, cuáles son los de primera, segunda y tercera generación, no solamente a nosotros, sino también a los servidores públicos y la policía. Como se dará cuenta, hemos estado trabajando muy, muy intensamente para poder lograr la equidad para que los policías, que también ellos eran afectados sus derechos por las condiciones salariales de inequidad y falta de seguros, que pudieran tener en su desempeño. Creo que esto va a repercutir directamente en la disminución de quejas y en atender las 50 pendientes que están ahí. Un punto interesante, doctor Eladio Berber, el tema de los derechos humanos se ha mencionado en cada informe de los presidentes en turno de la comisión, precisamente que es en contra de las policías hacia quien se presentan mayor número de quejas. ¿Algo más que agregar, doctor? Pues que ostensiblemente este esfuerzo ha hecho que disminuyan las quejas de derechos humanos, en donde la policía mejor informada, mejor capacitada, puede entender mejor su desempeño y no afectar a las personas que se ven involucradas en una situación con ellos. Buen apunte. Doctor regidor del Ayuntamiento Capitalino, le agradecemos mucho la colaboración, reiterando que estas puertas de Poder Legislativo Noticias están abiertas para cuantas veces sea necesario. Claro, hay muchas cosas que avisar de lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento con el esfuerzo y el trabajo de todas y todos los regidores.
Muy amable. Muchísimas gracias. Es el doctor Eladio Berberi Vargas, regidor del Ayuntamiento Capitalino, presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Caro. Así es, bueno, estaremos teniendo estas participaciones cotidianamente en este espacio, sobre todo con la intención de informar a ustedes qué es lo que hacen sus autoridades. Y bueno, al inicio les comentaba yo que estaremos hoy tratando un tema que actualmente se encuentra en boga, y es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina, sobre todo esto después de la llegada del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y las diferentes reacciones que se dieron, sobre todo de parte de él, en cuanto a la relación que tendrá con México y otros países de Latinoamérica. Para hablar un poquito más al respecto y expandirnos en el tema, en lo que se refiere a Zacatecas y lo que será en México, esta tarde nos acompaña el diputado Arturo López de Lara, quien el día de ayer estuvo fijando un posicionamiento en asuntos generales al respecto. Diputado, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Caro y Miguel, buenas tardes y saludos a todos tus redescuchas. Diputado, pues el presidente, Caro, dice el de Estados Unidos que no habrá se ven buenas trilateral. cosas no habrá un acuerdo trilateral. Exacto. Puede ser bilateral solamente Canadá y Estados Unidos. Bueno, pues sí, efectivamente hemos estado escuchando muchas trumpadas, ¿no?, en estos días, y efectivamente la declaración de ayer del presidente de Estados Unidos pues pone focos rojos. Queda claro que son estrategias. No hay loco que coma lumbre, también a ellos les afectaría muchísimo. Ya se ha visto que es más un asunto mediático, ¿no, diputado? Pues es que, digo, conociendo la personalidad, viendo cómo ha actuado, pues no creo que vaya a terminar cancelando un tratado de libre comercio que evidentemente beneficia a los tres países. Sin embargo, sí está poniendo demasiada presión en el tema, y en esa presión los mexicanos, pues, que están allá negociando, pueden ceder al chantaje, que eso es lo que hay que cuidar. Y lo digo de esta manera porque no debemos de perder de vista que el 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos, que nosotros pasamos en estos últimos años a ser proveedores en un 20%, es decir, una quinta parte de los alimentos que consumen Estados Unidos son de origen mexicano, y que eso trae una consecuencia brutal en todo el país, pero por supuesto, y lo que nos toca es el tema de Zacatecas. Son muchas las empresas o los agricultores que exportan sus productos, y que agricultores y ganaderos también que exportan sus animales, y que la voz del Estado ha sido hasta este momento ausente. Se ha tocado por muchos actores a nivel nacional, están de una manera metidísima los organismos empresariales, lo cual aplaudo, y por supuesto la delegación mexicana, pero aquí en Zacatecas creo que también hace falta que lo señalemos. El Ejecutivo hasta este momento no ha dado una postura sobre ese tema, y a veces pareciera decir, y nosotros, ni modo que nos vayan a escuchar, pero de granito en granito se llena el buche, y lo que tenemos nosotros que poner una postura es que es importante, sí, el acuerdo, necesitamos negociar con esos dos países y con otros para que el intercambio de productos eventualmente sea mayor y beneficie a los zacatecanos, pero de una posición de dignidad. Y eso es lo que ha estado deficitario, por lo menos aquí en Zacatecas. En mi caso muy particular, estamos haciendo posicionamientos muy claros y evitar lo que ya hay como amenaza, o en caso de no lograrse un acuerdo, por ejemplo, pondrían un arancel del 35% a los productos que exportamos. Eso, de una u otra manera, bajaría nuestras ventas, bajaría el flujo de efectivo, muchas gentes aumentaría, si de por sí somos un estado expulsor de mano de obra, aumentaría más esa expulsión. Es decir, hay una serie de consecuencias, una serie de colaterales que creo que no las estamos magnificando, y que es importante que el Estado de Zacatecas, sus diputados, pongan una postura clara, y por supuesto hablar con nuestros representantes allá para que, sí, en nombre del país, pero también particular en nombre de los estados, en lo particular de Zacatecas, pongan el pie firme, ¿no? Diputado, en este sentido, por lo que comenta, México no solamente exporta productos, también exporta mano de obra. Zacatecas es un estado binacional, y desde la llegada de Donald Trump, las condiciones para todos los paisanos que se encuentran allá y quienes han querido emigrar en busca de trabajo se ha visto muy limitado. Ha afectado bastante a Zacatecas, incluso a nivel nacional.
pero por lo que menciona, ¿cuál es la estrategia que se plantea, o no sé si en algún momento el Ejecutivo pueda ser apoyado por el Legislativo en alguna estrategia o política para esta situación, no solamente por la exportación de productos, sino de la mano de obra, que es un servicio que también en Estados Unidos reciben y que es necesario? Como bien lo comentas, Caro, somos un estado binacional, así estamos definidos en nuestro estado, y ¿quién no tiene un pariente en Estados Unidos de los zacatecanos? Si lo revisamos, hay quizás una misma cantidad de zacatecanos en Estados Unidos, descendientes de zacatecanos allá, y es precisamente eso lo que nos hace falta. Me queda claro, es el gobierno federal quien está al frente y que debe de hacerlo, pero la voz de los gobiernos de los estados debe de ser incluida y debe de sentirse allá en Estados Unidos y también aquí en Zacatecas. Evidentemente, ya sus prácticas xenofóbicas que las hemos visto en estos meses, por supuesto que han ahuyentado y han tenido con miedo, viviendo con miedo a nuestros paisanos, que lo único que van es a trabajar y a vivir mejor, ¿no? Tratar de tener un mejor nivel de vida y mandar su dinero acá a México. Ese tipo de enlaces son los que tenemos que cuidar, porque al fin de cuentas los zacatecanos no se van necesariamente por gusto. Digo, sí, claro que hay en el ser humano una sensación de aventura y de conocer otras cosas, pero no por gusto dejan a su esposa, a sus padres, a sus hijos, o viceversa, o toda la familia se desarraiga de sus lugares, de su terruño. Entonces, las condiciones que debemos de tener en la negociación deben ser muy claras. Estados Unidos siempre ha tenido el temor de entrarle al tema o a la negociación del flujo de personas, pero yo creo que es buen momento. Paradójicamente, en esta negociación incluso hasta se estaba tocando ese punto como uno de los puntos que se podían abrir, más allá del comercio, el tema migratorio. Los servicios que puedan prestar. Exacto. La regulación de ellos. Sí, son muchos servicios que no estaban evidentemente contemplados en el 93 porque no existían, ahora hay que regularlos, pero ese tipo de cosas yo más que un riesgo lo veo como una gran oportunidad, pero no podemos quedarnos como espectadores simplemente porque los que tienen la responsabilidad son otras personas. Es como en mi caso, que quizás yo no pertenezca a algunas de las comisiones legislativas, pero no por eso no tengo el derecho de hablar. Es lo mismo, Zacatecas, el gobierno del estado, sus instituciones tienen todo el derecho de hablar y de manifestarse y poner su postura muy clara para, sí, evidentemente ganar, pero proteger los intereses de los zacatecanos, porque si no, los demás van a negociar por nosotros y al cabo, como muchas veces nos pasa, al cabo Zacatecas ni levanta la voz. Es importante por eso y por eso lo mencioné ayer en la comisión permanente, la importancia del Tratado de Libre Comercio, lo que está sucediendo en este momento, la ronda que viene aquí a México y las próximas que serán en Canadá y en los demás países, que tengamos una postura muy clara y eventualmente una salida. En nuestro caso, muy particular, estamos haciendo lo propio y invitaremos también al Ejecutivo y a las demás instancias de gobierno a que hagan lo propio. Yo creo que es importantísimo en este momento hacerlo. Miguel, diputado, es momento de hacer un corte. Antes de irnos a él, me gustaría presentar un dato, precisamente por lo que comentamos, y es que de acuerdo a algunos especialistas y sobre todo por el análisis de cifras, de darse la salida de México, que no se pudiera incluir todas las peticiones de nuestro país en el Tratado de Libre Comercio, el mercado mexicano presentaría una contracción importante, ya que el año pasado, en 2016, México y Estados Unidos comerciaron bienes y servicios por 582.6 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, por lo que esto representaría un golpe muy fuerte para México, tomando en cuenta que el comercio de México con Estados Unidos en un solo día se equipara a todo el comercio de América Latina por un año. Así está la situación de México en esta renegociación. No se vaya, continuamos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio, esta renegociación con el diputado Arturo López de Lara. Ya regresamos. El presidente de la mesa directiva tiene la representación de la legislatura del Estado durante el tiempo que ostenta el cargo. Asimismo, la responsabilidad de conducir bajo su mandato el desarrollo de las sesiones y procedimientos de la legislatura, hacer respetar la inmunidad constitucional de sus miembros y evitar violar el recinto parlamentario.
Como el águila real en el aire. Radio Zacatecas. Nuestra radio. 97.9 FM. Conéctate a la cultura. Con las recomendaciones en la República Mexicana. Cine, Danza, teatro, exposiciones, conciertos, talleres festivales y mucho más. La Secretaría de Cultura recomienda. Tijuana. Massimo Listri, el Vaticano Secreto, es el nombre de la exposición integrada por 54 imágenes tomadas entre 2011 y 2016 por el fotógrafo italiano Massimo Listri. Las fotografías ofrecen al espectador un paseo por las galerías del Vaticano. El artista de la lente presenta imágenes que muestran los interiores de la Biblioteca Apostólica y de los museos Pío Clementino y Gregoriano Profano, todos pertenecientes al conjunto de los museos vaticanos. Visítala en el Centro Cultural Tijuana. Para mayor información, visita www.cultura.gov.mx. Síguenos en Facebook y en @cultura_mx. El gobierno más transparente del país está en Zacatecas. Por primera vez en los últimos 10 años, Zacatecas es primer lugar nacional en el ranking de portales de transparencia realizado por la revista especializada YouGov. Con esta evaluación, la Administración Pública Estatal refrenda su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas como resultado de la modernización administrativa. Esto es trabajar diferente. Estado de Zacatecas, 2016-2021. El alcohol no es un juego. Vender alcohol a menores es un delito equiparable a la corrupción de menores. Para los menores, ni un solo trago. Denuncia al 01800 033 5050. Secretaría de Salud. Comisión Nacional contra las Adicciones. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Radio Zacatecas. Conéctate 92 224 85 y 92 405 32. En la red www.radiozacatecas.mx. La radio pública que nos conecta. Corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad de su presidente, preservar la libertad de las deliberaciones en los recintos de la legislatura, cuidando de la efectividad del trabajo legislativo y aplicando con imparcialidad las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento General y los acuerdos que apruebe la propia legislatura. Gracias por continuar con nosotros en Poder Legislativo Noticias. Estamos platicando con el diputado Arturo López de Lara. Arturo López de Lara, perdón, ahí tuve un lapsus. Diputado, estamos hablando acerca de la importancia del Tratado de Libre Comercio que tiene para las tres naciones. El presidente norteamericano ha dicho en múltiples ocasiones que ha sido México quien se ha aprovechado de las ventajas y de las bondades que tiene el gobierno norteamericano. Para tratar de concluir en este tema y abordar algo del trabajo también que se ha venido realizando en la Comisión de Vigilancia, diputado, finalmente, ¿qué puede suceder si no se llega a un acuerdo en el más remoto de los casos, por mencionarlo de alguna manera? ¿Qué pudiera suceder a México y a Zacatecas? ¿Y cuál debe ser la postura para evitar que eso suceda? Bueno, en primera instancia decirte, como lo comenté hace rato, que no hay loco que coma lumbre, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos que el presidente de Estados Unidos a veces le gusta comer cosas ardiendo. Entonces, en el hipotético caso de que se diera la salida, queda claro que no nos vamos a morir, pues no de eso. Tendremos que buscar y voltear hacia otros mercados. Será costoso, por supuesto. Ahorita les ponía el ejemplo fuera del aire en el caso de algunas empresas, la última que se estableció en San Luis Potosí, empleos directos 5,000 y paralelos 20,000. Entonces, de un plumazo, si no le conviene a la armadora, pues se va. Esos 25,000 empleados se quedan bailando y es un costo a la gente. Por supuesto, tienen un flujo que les puede durar 1 o 2 años de liquidez para buscar unos mercados, pero es costoso. Lo que sí no podemos hacer es darnos el lujo de ser espectadores nada más. Ahorita les ponía el ejemplo también que, bueno, el gobernador o los funcionarios
pues no tienen vela en el entierro. Pues sí, pero hay que levantar la mano y señalarlos, porque si no, simplemente no nos van a pelar. Y ponía el ejemplo de que las madres que tienen a sus hijos gemelos, y si los tienen acostaditos y uno está llorando y el otro no, ¿a quién le dan primero la mamila, va? Pues al que está llorando. Uh-huh. Es lo mismo con los estados. Si los demás gobernadores están señalando, oye, cuídame a mis exportadores, cuídame a mis productores, cuídame a mis ganaderos. Si no levantamos la voz, pues nos van a pasar por encima. Ha faltado eso, no solamente del gobierno de Zacatecas, diputado, de todos de los 32 que quizá al momento no han fijado posicionamientos que puedan respaldar al gobierno federal y en su momento pues respaldar también las negociaciones que hagan con otras posibilidades, o sea, que ellos vayan y hagan planteamientos claros de que no se cederá ni como Estado ni como Federación. Evidentemente sí, es lo que he estado comentando. Creo que es un espacio que no se está cubriendo y que estamos en perfecto momento para hacerlo porque es una gran oportunidad también. Es cierto que hay un riesgo, pero también tenemos una gran oportunidad, por ejemplo, en platicar acerca de la liberación comercial. Ya lo comentábamos ahorita, de lo que no está regulado de todos los servicios, la inclusión de las medianas y pequeñas empresas, porque luego se habla mucho de los tratados y a beneficiar a las grandes empresas, pero si vinculamos a las pequeñas y a las medianas, que generan el 90% del empleo en el país, es cuando vamos a ver estos ciclos virtuosos. Pero evidentemente, insisto, lo que no podemos es darnos el lujo de decir, bueno, pues hay a ver qué arreglan, ¿verdad? Pues no me toca. No, tenemos que poner muy claras nuestras posturas y entender que esto es histórico. Teníamos ya muchísimos años, 14 años, 15, que se llevó a cabo esto más, y no aprovechar esta oportunidad también puede ser algo positivo, no hay que asustarnos, ¿verdad? Pero también evidentemente que nos sirva como lección y no depender del 80% de nuestras exportaciones que van a Estados Unidos. Este es un llamado de atención para voltear a otros mercados que yo estoy seguro con la integración comercial mundial que tenemos una gran oportunidad de llevarlo a cabo, ¿no? Diputado, para terminar, se nos agota ya el tiempo. Rápidamente mencionar, bueno, hoy salía en la prensa que se menciona que hay observaciones federales a la cuenta pública del gobierno del Estado, pero falta la auditoría estatal. ¿Qué tiene usted al respecto como presidente de la Comisión de Vigilancia? Sí, bueno, nosotros es importante hacer el señalamiento de que la cantidad de recursos que se auditan, para ponerles un porcentaje, alrededor del 40 al 42% es auditado por la Federación, entre un 40 a 42% es auditado por el Estado, es decir, prácticamente se audita todo. Habrá algunas que se nos puedan escapar porque también es mucho lo que hay que revisar, pero evidentemente ya hay una observación. Nosotros a la brevedad, dentro de los próximos semanas ya, porque tenemos hasta el día 18 para aprobar en el Pleno la cuenta pública, estaremos dando a conocer. Ya tuvimos nuestra reunión donde revisamos, la Comisión de Vigilancia ya debatió acerca de este tema, pero será el Pleno el que decidirá. Lo que sí les puedo decir es que no tenemos ningún rezago en la Comisión de Vigilancia, vamos trabajando en tiempo y forma, y que además en los próximos días les daremos también una sorpresita muy agradable en cuanto a información histórica, que va a ser de muchísimo uso, de saber qué ha pasado en los últimos 9 años en todos los municipios, en todo el estado, en todas las dependencias, de una manera muy amigable y muy agradable. Miguel, bueno, finalmente, diputado, el día de ayer el gobernador del estado presentó lo que es su plataforma transparente, esto en cuanto a obra pública. ¿Qué opinión le merece al respecto también, sobre todo en su calidad de presidente de la Comisión de Vigilancia? Pues es positivo, estuve en el evento, me agrada la forma en la que lo hace. Creo que, y lo he sostenido muchas veces, cuando te dicen, oye, ¿cuál es la puerta que más te causa tentación? Siempre, invariablemente, va a ser la que está cerrada. Entonces, tú puedes tener tu casa muy limpia, sin problemas, sin nada, pero si la tienes cerrada siempre va a dar el lugar a suspicacias, a dudas, yo creo, y hasta a inventar. Entonces, para mí es muy positivo, qué bueno que se hace, tenemos las obras, y en base a la información que está ahí podremos juzgar, analizar, revisar, y eso habla de que en este tema muy particular el gobernador está comprometido con la transparencia, y en ese tema nosotros habremos de aplaudir
todos los esfuerzos que se hagan en este sentido. Sin duda un ejercicio novedoso e interesante. Caro, es tiempo de irnos. Diputado, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde. Con todo gusto. El día de mañana, nuevamente en punto de las 6, la cita para que nos acompañe en este espacio Poder Legislativo Noticias.